La carta de divorcio descansaba sobre la bandeja de plata, sus palabras afiladas como navajas ocultas bajo un sobre impecable. Era viernes por la noche, el lujoso restaurante palpitaba con murmullos silenciosos y el tintineo de copas de vino, pero todo aquello era un telón de fondo indistinto para el momento que yo había planeado meticulosamente. La observaba desde una mesa lejana, un rincón donde me protegían las sombras y mi propio dolor. Ella estaba allí, radiante, pero no para mí. Su amante, sentado frente a ella, reía en voz baja mientras su mirada recorría la mesa como si el mundo girara en torno a la farsa que ambos compartían. Cuando el camarero cruzó la sala con paso firme, equilibrando la bandeja, sentí que mi corazón vacilaba por un momento. Una parte de mí quería gritar, lanzarle la verdad desnuda allí mismo. Otra parte de mí quería ver cómo el teatro se derrumbaba por sí solo. Era un caos interno, como si intentara contener una tormenta dentro de mi pecho. Pero nada de eso importaba ahora. El camarero se detuvo frente a ellos, bajó la bandeja y, en cuestión de segundos, el sobre estaba sobre la mesa. Ella levantó la vista, primero confusa, luego alarmada. Abrió el sobre lentamente, quizás sintiendo el peso del momento antes incluso de comprender el contenido. Su amante se inclinó hacia ella con curiosidad, con una sonrisa de suficiencia en el rostro, hasta que la sorpresa se extendió como una mancha de vino derramado. Sus miradas se cruzaron, pero ya no había complicidad, había miedo, culpa y algo que parecía una creciente desesperación. «¿Eso es, qué?», le falló la voz mientras intentaba mantener la calma. El silencio en la mesa se hizo ensordecedor. Me levanté de donde estaba. Caminé sin prisa, cada paso parecía resonar en mi mente. Cuando llegué a su lado, la conmoción en su rostro fue una imagen que nunca olvidaré. Sus labios se abrieron para decir algo, pero no salió ninguna palabra. «¿Cómo te atreves?», murmuró su amante, tratando de disimular su nerviosismo con bravuconería. Le ignoré, con los ojos fijos en ella. «Solo quería darte algo tan sincero como has sido conmigo», respondí. Mi tono era controlado, pero cada palabra llevaba el peso de una montaña. «Espero que la lectura haya sido esclarecedora». Intentó cogerme la mano, pero la aparté. No había nada más que decir, no en aquel momento. Las preguntas no formuladas ardían en el aire entre nosotros. ¿Por qué ahora? ¿Cómo me enteré? Y, lo más importante, ¿qué vendría después? Pero dejé que esas dudas permanecieran en el umbral de su mente, el mismo umbral en el que yo había vivido durante meses. Mientras me alejaba, oí su voz debilitarse por primera vez. «Por favor, ¿podemos hablar?». Sin mirar atrás, murmuré una sola palabra. «Léelo». Ahora, fuera, el aire de la noche parecía más frío que antes, pero de algún modo también más ligero. El peso de una traición es asfixiante, pero exponerla produce una extraña liberación, un alivio que solo pueden comprender quienes han vivido algo tan cruelmente íntimo. El problema no era solo la traición en sí. Era lo que simbolizaba, años de dedicación, amor y confianza tirados al viento. Cada gesto, cada sonrisa que me había ofrecido parecían ahora manchados. ¿El amante? No era más que un catalizador, un detalle en un panorama mucho más amplio de elecciones y desprecio silencioso. La noche transcurrió como un borrón de emociones. Mientras conducía de vuelta a casa, la rabia empezó a dar paso a algo más profundo, la sensación de que esta traición era solo la punta del iceberg. La expresión de su cara en la mesa, el pánico en su voz, había algo más, algo que temía más que mi reacción. Y eso, más que nada, me enganchó a este misterio. ¿Qué escondía más allá de lo evidente? ¿Qué más había detrás de esa sonrisa que antes parecía tan genuina? Ahora, sentado solo en el silencio de nuestra casa, una sola pregunta martilleaba mi mente, ¿hasta dónde había llegado para ocultar la verdad? Bienvenido a nuestro canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, creadas para mostrar cómo la traición puede devastar vidas y relaciones. Cada relato aporta profundas lecciones sobre la confianza, el amor y las consecuencias de las decisiones irreflexivas. Prepárate, porque lo que sigue es una historia intensa e impactante, capaz de mantener tu atención hasta el último segundo. Buena historia. Lucas y Elena parecían tenerlo todo.
Él, un ejecutivo de éxito, cuya presencia inspiraba respeto en reuniones y fiestas, pero que guardaba un lado sensible solo para los momentos juntos. Ella, arquitecta apasionada por el diseño minimalista, era conocida por transformar espacios corrientes en ambientes llenos de personalidad. Juntos, eran la pareja que todos admiraban, ya fuera por sus sonrisas cómplices en las fotos de las redes sociales o por la forma en que parecían completarse el uno al otro en silencio. El piso donde vivían reflejaba exactamente esta aparente armonía. Situado en el corazón de la ciudad, sus paredes de tonos neutros se suavizaban con toques personales, cuadros elegidos por Elena en viajes de negocios y libros sobre liderazgo y psicología que a Lucas le encantaba leer antes de acostarse. A los amigos y familiares que la visitaban, la casa les parecía una prolongación de ellos, elegante, acogedora y estable. Pero detrás de esta fachada, había un peso silencioso que ninguno de los dos parecía capaz de verbalizar. Su matrimonio, que solía estar marcado por noches interminables de charla y risas, era ahora más rutina que pasión. La conexión entre ellos, aunque seguía existiendo, parecía estancada en un terreno delicado, donde las palabras equivocadas podían desencadenar una avalancha. En sus días libres, a Lucas le gustaba salir a correr. Era en esos momentos, al ritmo de sus apresurados pasos matutinos, cuando reflexionaba sobre el curso de su vida. Pensaba en cómo había cambiado todo a lo largo de los años. Elena solía ser el centro de su universo, la persona con la que no veía la hora de compartir cada logro. Pero últimamente tenía la sensación de estar hablando con el viento. Siempre escuchaba, pero su atención parecía dividida, como si algo o alguien ocupase más espacio del que él estaba dispuesto a admitir. Elena, en cambio, ocultaba su inquietud entre tableros y proyectos. El trabajo, que siempre había sido su pasión, se había convertido en su refugio. Era más fácil sumergirse en planos y paletas de colores que enfrentarse al vacío que sentía en casa. Quería a Lucas, de eso estaba segura, pero a veces se preguntaba si era suficiente. El silencio que a veces reinaba entre ellos parecía más fuerte que cualquier pelea que hubieran tenido. Aquella mañana en particular, el sol iluminaba el piso de una forma casi cruel, dejando al descubierto cada rincón y cada sombra. Lucas se preparaba para otro día de trabajo, mientras Elena ultimaba un importante boceto para presentar a un cliente. La mesa del desayuno estaba puesta, pero ninguno de los dos parecía tener hambre. Entre sorbo y sorbo de café, intercambian algunas palabras, un diálogo práctico sobre las facturas a pagar y un acto benéfico el fin de semana. «¿Puedo ir a buscar el vino para la cena del sábado?», sugirió Lucas, intentando parecer más implicado de lo que realmente estaba. Elena asintió sin levantar los ojos del papel, con el lápiz en la mano trazando líneas que parecían más claras que sus propios sentimientos en aquel momento. Cuando Lucas salió por la puerta, con su maletín y una sonrisa forzada para disimular su cansancio, Elena se quedó quieta un momento, con el lápiz apoyado en el papel. El silencio en el piso parecía opresivo, como si el espacio circundante fuera consciente de las tensiones invisibles que fingían no existir. A lo largo del día, sus vidas siguieron caminos distintos pero igual de tensas. Lucas se enfrentaba a reuniones interminables, decisiones que nunca parecían complacer a todos y un jefe que siempre exigía más. En medio de todo esto, miró vacilante su teléfono móvil. Envió un mensaje a Elena, algo sencillo: «Espero que te vaya bien el día». Su respuesta, breve y casi automática, llegó unos minutos después: «Todo va bien por aquí. Buena suerte en las reuniones». Elena, por su parte, estaba lidiando con el caos de un cliente indeciso y una becaria desatenta. Sin embargo, lo que realmente la distraía no era su trabajo, sino los mensajes que no enviaba. Pensó en lo distante que parecía Lucas y se preguntó si debería intentar un enfoque diferente, más directo. Pero cada vez que se planteaba empezar a escribir algo, la inseguridad la paralizaba. Llegó la noche, y con ella el silencio que se había convertido en rutina entre ellos. Lucas llegó a casa con una leve sonrisa, como si quisiera dar la impresión de que todo iba bien. «He traído tu vino favorito», dijo, colocando la botella sobre la encimera. Elena le dio las gracias con una inclinación de cabeza y empezó a preparar la cena. Era en esos momentos cuando ambos intentaban recuperar algún tipo de normalidad, pero la desconexión era evidente. «Últimamente estás muy ocupada», aventuró Lucas, mientras recogía los platos de la alacena. La frase sonó más como una acusación de lo que había pretendido,
y Elena hizo una leve mueca de dolor. «Es solo trabajo», respondió ella, evitando alargar el tema. Los minutos siguientes transcurrieron entre el ruido de ollas, sartenes y cubiertos, mientras cada uno se refugiaba en sus propios pensamientos. Lucas quería decir algo más, pero temía que cualquier palabra equivocada agravase el abismo que ya parecía insalvable. Elena quería explicar su silencio, pero ni siquiera sabía por dónde empezar. Después de cenar, mientras Lucas veía un documental en el sofá, Elena volvió a su escritorio, inmersa en otro proyecto. Los dos estaban allí, en la misma casa, pero era como si estuvieran a kilómetros de distancia. A pesar de ello, todavía había momentos de ternura entre ellas. Un rápido roce de la mano al cruzarse en el pasillo, una tímida sonrisa cuando sus bromas ocasionales rompían la tensión, o el simple hecho de acostarse en la misma cama, aunque en lados opuestos. Pequeños gestos que les recordaban a ambos que allí aún existía algo, aunque se estuviera desmoronando poco a poco. Lo que ninguno de los dos sabía era que la aparentemente sólida estructura que sostenía su matrimonio estaba a punto de tambalearse. La tranquila superficie ocultaba profundas fisuras, y algo, o alguien, ya estaba empezando a explotar esas vulnerabilidades. Aquella noche, mientras Elena apagaba la luz del escritorio y Lucas se acomodaba la almohada por tercera vez, el futuro parecía más incierto que nunca. Cada uno de ellos guardaba secretos, dudas y temores que no se atrevía a compartir. Pero el tiempo, implacable como siempre, se encargaría de que las verdades salieran a la luz, estuvieran o no preparados. El sonido de la lluvia contra las ventanas resonaba en el silencioso piso. Elena acababa de salir para una reunión importante, y Lucas permanecía sentado a la mesa de la cocina, con una taza de café enfriándose frente a él. Intentaba concentrarse en los informes que había traído de la oficina, pero su mente estaba en otra parte. Algo en el comportamiento de Elena durante los últimos meses lo había perturbado de una manera casi obsesiva. No se trataba solo de la distancia que los separaba, sino de pequeños gestos y detalles en los que había empezado a fijarse, mensajes que ella borraba con demasiada rapidez, llamadas que terminaban de repente en cuanto él entraba en la habitación, excusas frecuentes sobre el hecho de trabajar hasta tarde. En el fondo, se preguntaba si estaba exagerando. Quizá fuera el peso del trabajo, el desgaste natural de años juntos. Pero había algo más. Una especie de intuición visceral que no podía eludir. Recordó el día en que ella llegó a casa con un perfume diferente, un aroma inusual. Le preguntó casualmente y ella le dijo que era un regalo de un amigo del trabajo. La respuesta le pareció plausible, pero no pudo olvidar la expresión de ella en aquel momento, algo entre incomodidad y prisa por cambiar de tema. En los días siguientes, Lucas empezó a prestarle aún más atención. No era un hombre celoso por naturaleza, pero la sensación de que algo estaba fuera de su control lo ponía ansioso. Observó sus horarios, los sutiles cambios en su rutina. Al principio, se sintió culpable por sospechar. Pero esa culpa pronto dio paso a una determinación sombría: si había algo mal, tenía que averiguarlo. Una noche, mientras Elena se duchaba, Lucas decidió hacer algo que nunca había imaginado. Cogió su teléfono móvil, que estaba en la mesilla de noche. El aparato estaba bloqueado, y dudó un momento, preguntándose si realmente quería hacerlo. Su respiración era agitada y estuvo a punto de devolver el teléfono. Pero entonces la pantalla se iluminó brevemente y apareció la notificación de un mensaje. El nombre del mensaje no le resultaba familiar y el contenido era breve: «Tengo ganas de verte mañana». A Lucas se le heló la sangre. No había nada explícito en el mensaje, pero el contexto era suficiente para acelerarle el corazón. Devolvió el móvil a su sitio e intentó actuar con naturalidad cuando Elena salió de la ducha. Pero esa noche, mientras ella dormía a su lado, él permaneció despierto durante horas, mirando al techo e intentando organizar sus pensamientos. En los días siguientes, Lucas empezó a atar cabos. A escondidas, cogió un taxi para seguirla una de las noches en que ella dijo que tenía una reunión de trabajo. Se sintió ridículo, casi paranoico, pero no pudo evitarlo. Siguió su coche hasta un restaurante que reconoció. Ella entró, sola, pero unos minutos después apareció un hombre y se sentó a su mesa. Lucas la observó desde el interior del taxi, a una distancia prudencial. La forma en que hablaban, la cercanía entre ellos, todo apuntaba a algo que él no quería admitir.
Cuando ella llegó a casa más tarde esa noche, él estaba en el sofá, fingiendo ver una película. Ella parecía tranquila, como si no hubiera pasado nada. Sonrió al pasar junto a él y dijo que estaba cansada, dirigiéndose directamente a su habitación. Lucas la vio desaparecer por el pasillo, sintiendo una mezcla de rabia y dolor que casi le hizo gritar. Durante los días siguientes, empezó a planear su estrategia. No quería enfrentarse a ella sin pruebas concretas. Si había algo, necesitaba certeza antes de tomar cualquier decisión. Empezó a reunir pruebas discretamente, grabando las veces que ella salía, fotografiando el coche aparcado en el restaurante e incluso contratando a un investigador privado para confirmar sus sospechas. Las semanas siguientes fueron una prueba de resistencia emocional. Lucas intentaba mantener una apariencia de normalidad mientras su mente se consumía por las posibilidades. Elena, por su parte, parecía cada vez más distante, como si ella también estuviera luchando con algo que no podía compartir. Las noches en casa se volvieron insoportablemente silenciosas, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Entonces llegó el día en que Lucas recibió las fotos y el informe del investigador. El sobre estaba sobre la mesa del salón cuando llegó del trabajo. Lo abrió con manos temblorosas, sintiendo un peso aplastante en el pecho. Las imágenes mostraban a Elena y al hombre que había visto en el restaurante, sentados juntos en varias ocasiones, paseando de la mano por un parque y entrando juntos en un hotel. La confirmación de lo que ya temía le produjo una mezcla de alivio y desesperación. Pasó horas mirando aquellas fotos, intentando asimilar lo que significaban. Recuerdos de momentos felices con Elena afloraron en su mente, chocando violentamente con la realidad a la que ahora se enfrentaba. Se preguntaba qué había salido mal, en qué había fallado. Pero en el fondo, sabía que no era solo culpa suya. No podía ignorar el peso de sus decisiones, pero el hecho de que ella hubiera cruzado esa línea era algo que no podía perdonar fácilmente. Esa noche, Lucas no pudo dormir. Su mente no paraba de pensar en qué hacer a continuación. Decidió que tenía que enfrentarse a ella, pero quería hacerlo de una manera que dejara claro lo mucho que le había dolido. No quería gritar ni pelear. Quería que ella sintiera el peso de sus actos lo más directamente posible. A la mañana siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, Lucas lo preparó todo. Escribió una carta clara y directa, explicándole que lo sabía todo y que no había vuelta atrás. Dobló la carta con cuidado, la metió en un sobre y se dirigió al restaurante donde sabía que ella se encontraría con su amante esa noche. Cuando llegó el momento, Lucas estaba sentado en una mesa discreta, observando cómo ella entraba y se sentaba a la mesa con el hombre. El camarero, instruido de antemano por él, se acercó con la carta. La reacción de Elena fue inmediata, una mezcla de sorpresa y pánico se apoderó de su rostro. Lucas, desde su mesa, observaba en silencio, sintiendo una extraña calma al ver cómo se desmoronaba su máscara. Ella abrió el sobre y empezó a leer. Su rostro palideció y sus manos temblaron. Su amante la miró con preocupación, pero Lucas no le prestó atención. Estaba concentrado en ella, en la mujer que creía conocer. Mientras Elena lo buscaba por la habitación, Lucas se levantó y se marchó, dejándola sola ante las consecuencias de sus decisiones. La habitación estaba en completo silencio, excepto por el sonido apagado de una respiración forzada. Elena estaba sentada en el sofá, con las manos cruzadas sobre el regazo. Su postura era rígida, como si todo su cuerpo soportara el peso de las últimas horas. Lucas, de pie junto a la ventana, miraba al vacío, con las manos apretando el alféizar mientras la tensión vibraba en el aire como un hilo a punto de romperse. Al menos podrías decir algo, dijo finalmente, con la voz baja y quebradiza. Sé que cometí un error, pero estar aquí, torturándome con el silencio. Lucas se giró lentamente, sus ojos fijos en ella con una intensidad que la hizo estremecerse. ¿Que diga algo? ¿Qué quieres que diga exactamente, Elena? ¿Que entienda? ¿Que acepto? Porque, sinceramente, no sé ni por dónde empezar. Ella tragó saliva, intentando encontrar las palabras adecuadas, pero todo lo que le venía a la mente parecía insuficiente. No es tan sencillo como parece. No es algo que pueda justificar con una frase o una razón. Ah, entonces ahora soy yo la que no lo entiende, ¿es eso?
Se cruzó de brazos y su voz adquirió un tono cortante. Porque a mí me parece muy sencillo, me mentiste, me traicionaste y ahora quieres que lo entienda. ¿Pero entiendes lo que me has hecho? ¿Con nosotros? Elena bajó la cabeza, las palabras de Lucas la golpeaban como golpes. Ella sabía que él tenía razón, pero había una verdad que todavía no tenía el coraje de decirle. Una verdad que podría cambiar todo, para mal o para bien, pero que ciertamente no dejaría nada igual. Yo necesitaba algo diferente, comenzó, vacilante. No es que no te quiera, Lucas. Te quiero. Pero las cosas se han vuelto tan predecibles. Me he perdido en todo ello. Él rió amargamente, sacudiendo la cabeza. Previsibles. ¿Así que esa es tu justificación? Porque yo creía que la previsibilidad era lo que llamamos estabilidad, algo por lo que luchamos juntos. Pero al parecer tú necesitabas emoción. ¿Y dónde entro yo en esto? ¿Fui descartada porque era demasiado estable? No fue así. Su voz se alzó, cargada de desesperación. Estaba confusa. No sabía cómo afrontarlo todo. El trabajo, nosotros dos, el vacío que sentía. ¿Vacío? Dio un paso adelante, con los ojos brillantes de frustración. ¿Y la solución a ese vacío era apuñalarme por la espalda? ¿Eso te llenó algo? Elena se levantó, encontrando por fin fuerzas para enfrentarlo. No entiendes por lo que estaba pasando. Me sentía invisible, Lucas. Era como si estuviera sola, incluso cuando estabas a mi lado. ¿Y crees que yo no me daba cuenta?, replicó él, con la voz más baja, pero aún llena de dolor. Sentí tu distancia, Elena. Intenté acercarme, pero siempre ponías barreras. ¿Y ahora me dices que la solución es buscar consuelo en otra persona? El silencio volvió a caer sobre ellos, pesado e insoportable. Lucas respiró hondo, intentando controlar la rabia y el dolor que latían en su interior. Elena cerró los ojos, sintiendo las lágrimas correr por su rostro, pero sabía que llorar no cambiaría nada. Era ahora o nunca. No quería que lo supieras así, dijo, su voz casi un susurro, pero ya que estamos aquí, tengo que decirte algo. Lucas frunció el ceño, su expresión endureciéndose. ¿Algo más, Elena? Porque no creo que pueda soportar nada más hoy. Es sobre el hombre. Ella vaciló, buscando las palabras. No es alguien que conocí por casualidad. No fue un accidente. ¿Entonces qué? Lucas se cruzó de brazos, esperando a que ella continuase. Elena respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar por un precipicio. Él era mi cliente. Y yo sabía que aceptar aquel proyecto podía complicarlo todo, pero lo hice de todos modos. Al principio, era solo trabajo, pero luego. Lucas interrumpió, con una expresión cada vez más sombría. ¿Mezclaste trabajo y eso? Dios mío, Elena. ¿Hasta dónde llegaste? No sé cómo explicarlo, murmuró ella, las palabras le salieron arrastradas. Se aprovechó de mis inseguridades, de mis dudas. Y cuando me di cuenta, ya estaba implicada. Lucas dio un paso atrás, como si necesitara espacio para procesarlo todo. Permitiste que alguien se infiltrara en nuestras vidas, en nuestros espacios. Me mentiste todos estos meses, ¿y ahora quieres hacerme creer que fue un error que no pudiste controlar? Elena apretó las manos, luchando contra el impulso de defenderse. Sabía que cualquier justificación sonaría como una excusa más. No espero que me perdones. Pero necesitaba que lo supieras. Él no significa nada para mí. Ya no. ¿Y yo qué? Lucas preguntó, su voz quebrándose por primera vez. ¿Sigo significando algo para ti? Porque, sinceramente, ya no sé dónde estoy en esta historia. Elena intentó acercarse, pero él dio un paso atrás, manteniendo la distancia. Lucas, sé que te he herido de una forma que tal vez nunca pueda reparar. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, mis sentimientos por ti nunca han cambiado. Se rió amargamente, sus ojos brillaban con una mezcla de ira y tristeza. Eso lo dices ahora, después de haberlo destruido todo. Pero ¿sabes qué es peor, Elena?
No es solo lo que has hecho. Es lo que dice de nosotros dos, de todo lo que hemos construido. ¿Era todo mentira? Ella sacudió la cabeza con desesperación. No, nunca lo fue. Todo lo que vivimos, cada momento, fue real. Yo solo, cometí un terrible error. Lucas se quedó mirándola unos segundos más antes de apartar la vista. Necesito tiempo. Necesito pensar. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Elena sola con el peso de sus decisiones. Sabía que lo peor estaba por llegar, pero también sabía que aquel era el primer paso para afrontar las consecuencias de lo que había hecho. Lucas conducía sin rumbo por las calles de la ciudad. La noche parecía más oscura de lo habitual y las farolas proyectaban sombras que bailaban sobre el capó del coche. Su mente era un torbellino de pensamientos, cada uno más doloroso que el anterior. Necesitaba respuestas, pero también temía encontrarlas. El silencio del vehículo contrastaba con la tormenta que rugía en su interior. Entró en un aparcamiento casi vacío, aparcó y, por un momento, se quedó allí de pie, con las manos aún agarrando el volante y los dedos apretando con fuerza, como si pudieran contener lo que sentía. Al otro lado de la ciudad, Elena estaba sentada en el borde de su cama. El piso le parecía demasiado grande, demasiado vacío sin Lucas. Sus palabras resonaban en su mente, cada frase cortante como un cuchillo. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero también sabía que tenía que ser sincera si quería salvar lo que quedaba entre ellos. Cogió el móvil y empezó a escribirle un mensaje, pero cada palabra le parecía incorrecta, insuficiente. Borró el mensaje y suspiró, dejando caer el teléfono a su lado. Horas más tarde, Lucas volvió a casa. El chirrido de la puerta al abrirse resonó en todo el piso, alertando a Elena, que estaba sentada en el sofá con una taza de té frío entre las manos. Se levantó despacio, viéndole entrar con pasos lentos, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Él no la miró directamente, dejó la chaqueta en la silla y se dirigió a la cocina. Ella le siguió, vacilante, con el corazón acelerado. «¿Has vuelto?», dijo rompiendo el silencio. Su voz era baja, casi un susurro. «No tenía a dónde ir», respondió él sin emoción, abriendo la nevera para sacar una botella de agua. «Pero eso no significa que esté listo para hablar». «Lo entiendo», dijo rápidamente, tratando de contener las lágrimas. «Pero necesito contarte algo. Algo que no he tenido el valor de hacer antes». Finalmente la miró, con los ojos cargados de cansancio. «¿Algo más? Después de todo lo que ya se ha dicho, ¿qué más hay, Elena?» Ella respiró hondo, con las manos temblorosas. «Debería habértelo dicho desde el principio. Pero no sabía cómo. Tenía miedo de que me odiaras aún más». Lucas se cruzó de brazos, esperando. «Adelante. Ya no hay nada que perder, ¿verdad?» Elena se apoyó en la encimera, intentando encontrar estabilidad en las palabras que estaba a punto de decir. «El hombre, con el que me involucré, no fue solo un error. Se acercó a mí con una intención específica. Sabía quién eras, Lucas». Él frunció el ceño, confundido. «¿Qué estás diciendo?» «No era un cliente cualquiera», continuó ella, con la voz temblorosa. «Sabía de tu trabajo, de la venta de la empresa. Quería información. Utilizó nuestra conexión para hacerlo». Lucas parpadeó, incrédulo. «¿Estás diciendo que te utilizó para llegar a mí? ¿Que todo esto era una especie de plan?» Elena asintió, con lágrimas en los ojos. «Al principio no me di cuenta. Pensé que era una coincidencia, que era solo un interés genuino. Pero después de un tiempo, empezó a hacer preguntas. Sobre ti, sobre tus contratos. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba tratando de manipular la situación». «¿Y aún así seguiste adelante?» La voz de Lucas se elevó, cargada de indignación. «¿Lo sabías y dejaste que pasara? ¿Pusiste mi vida, mi carrera, todo lo que habíamos construido, en peligro por ello?» «Dejé de hacerlo en cuanto me di cuenta», contestó ella rápidamente, tratando de justificarlo. «Corté el contacto, Lucas. Le dije que no quería verle más. Pero él no se lo tomó bien.
Empezó a amenazarme. ¿Así que ahora tú eres la víctima? Sacudió la cabeza con incredulidad. Eso es increíble, Elena. Absolutamente increíble. No digo que sea inocente, suplicó ella, con las manos levantadas en un gesto de súplica. Me equivoqué, sí. Pero él sabía cómo jugar conmigo, cómo utilizar mis debilidades. Cuando quise marcharme, empezó a decir que te lo contaría todo, que sacaría a la luz cada detalle. Lucas se rió sin humor, pasándose la mano por el pelo. Bueno, aquí estamos. Expuestos. Sabías que podía pasar, pero aún así seguiste adelante. Ella se acercó, pero él dio un paso atrás, manteniendo la distancia. No sabía qué hacer, continuó ella, con la voz quebrada. Pero ahora lo sabes todo. Ya no quiero ocultar nada. Solo quiero arreglarlo, si es que eso es posible. ¿Arreglarlo? Él la miró incrédulo. ¿Crees que esto es algo que se puede arreglar? Después de todo. Después de que me traicionaras, después de exponerme a alguien que claramente tenía motivos ocultos. Ni siquiera sé por dónde empezar, Elena. Ella bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus palabras. Yo solo, no quería perderte. Pero ya lo has hecho, replicó él, con voz más baja pero no menos firme. Tal vez no sea para siempre, pero ahora, en este momento, no puedo imaginar cómo podemos superarlo. El silencio entre ellos fue ensordecedor. Lucas volvió a coger su chaqueta, señal de que iba a salir de nuevo. ¿A dónde vas?, preguntó Elena, con la voz llena de desesperación. No lo sé, respondió él, sin mirar atrás. Solo sé que necesito respirar. Se fue, dejando a Elena sola en la cocina, con lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. Sabía que el camino hacia la reconciliación, si es que existía, sería largo y doloroso. Pero, por primera vez en meses, sintió que había hecho lo que había que hacer, decir la verdad. Mientras Lucas caminaba por las calles, el viento frío le cortaba la cara, pero no era suficiente para calmar la rabia que llevaba dentro. Necesitaba tiempo, necesitaba procesar todo lo que había oído. Pero, sobre todo, necesitaba decidir qué haría a continuación. Lucas caminaba por las calles casi desiertas, el sonido de sus pasos resonaba en la quietud de la noche. El frío le cortaba la piel, pero apenas lo notaba. Estaba absorto en sus propios pensamientos, intentando desentrañar la maraña de emociones que se entrecruzaban en su mente. Ira, decepción, tristeza e incluso una punzada de culpabilidad, aunque no quisiera admitirlo. La revelación de Elena no solo había destruido la confianza entre ellos, sino que había sacado a la luz un dilema al que nunca se había imaginado enfrentarse. Estaba en juego mucho más que el matrimonio. Se sentó en un banco de un parque cercano, el viento soplaba con fuerza y agitaba las hojas a su alrededor. Buscó su teléfono móvil en el bolsillo y dudó un momento antes de marcar el número de su abogado. Sabía que la llamada era inevitable. Lo que Elena le había contado significaba que su seguridad financiera y profesional estaba en peligro. Tenía que actuar con rapidez, pero el peso de la decisión parecía abrumador. Después de unos timbres, respondió la voz somnolienta del abogado. ¿Lucas? ¿Va todo bien? No, respondió él, con voz grave. Necesito hablar contigo. Es sobre Elena. Hay algo, más serio de lo que pensaba. Al otro lado de la línea, el abogado escuchaba pacientemente mientras Lucas explicaba, sin entrar en detalles personales innecesarios, lo que había descubierto sobre el amante de Elena. La línea permaneció en silencio durante unos segundos antes de que el abogado contestara. Lucas, esto es serio. Si ha obtenido información confidencial, podría considerarse espionaje empresarial. Tenemos que actuar de inmediato, pero también con cuidado. Necesitamos pruebas concretas de que ha utilizado esa información. ¿Ha dicho Elena algo sobre lo que podría haber hecho con los datos? No, admitió Lucas. Todo lo que sé es que iba tras ellos, pero no estoy seguro de lo que consiguió. Voy a empezar a trabajar en ello ahora. Necesito que recojas cualquier cosa que pueda ayudarnos. Mensajes, correos electrónicos, cualquier prueba. Y, Lucas, esto podría ir más allá de ti y Elena. Podría involucrar a tu compañía.
Sé discreto. Lucas colgó, sintiendo un nudo apretarse aún más en su estómago. Sabía que esto estaba lejos de resolverse. Se levantó del banco, con la mente dándole vueltas a las posibilidades. Mientras tanto, Elena estaba en casa, luchando con sus propios demonios. Había pasado horas sentada en el mismo sitio, incapaz de moverse, como si la culpa la mantuviera paralizada. Pensó en las palabras de Lucas, en el dolor de su voz, y supo que tenía razón. Todo lo que había hecho hasta entonces solo había empeorado las cosas. Ahora el daño no era solo emocional, había un riesgo real para la vida profesional y personal de Lucas. Tenía que encontrar la manera de reparar lo que había hecho, pero por mucho que lo intentara, no sabía por dónde empezar. Su teléfono móvil vibró sobre la mesa y un nombre familiar iluminó la pantalla. Su amante, el hombre que ahora era la fuente de su vergüenza y arrepentimiento, intentaba ponerse en contacto de nuevo. Su impulso inicial de ignorar la llamada se vio interrumpido por un pensamiento más oscuro: tenía que enfrentarse a él. Descolgó, con voz baja y tensa. ¿Qué quieres? Elena, su voz sonaba tranquila, pero cargada de una petulancia que la hizo estremecerse. Tenemos que hablar. Sabes que no puedes borrarme de tu vida como si nada hubiera pasado. No hay nada más que decir, respondió ella, tratando de mantenerse firme. Lo que hiciste estuvo mal. No voy a ayudarte con nada más. Él rió suavemente, un sonido que le heló la sangre. ¿Yo? ¿Mal? Recordemos quién me abrió las puertas. Sabías lo que hacías, Elena. Ahora, si no quieres que las cosas se compliquen más, te sugiero que nos veamos mañana. Tenemos que resolver esto, amistosamente. Ella sintió el peso de la amenaza implícita en sus palabras. Todavía tenía algún tipo de poder sobre ella y, lo que era peor, sobre Lucas. Su mente daba vueltas mientras consideraba sus opciones. Enfrentarse a él era peligroso, pero ignorarlo podía ser aún peor. Colgó sin contestar, pero ya sabía que tenía que ir a la reunión. A la mañana siguiente, Lucas volvió a casa temprano, agotado tras una noche en vela, pero con una nueva determinación. No quería enfrentarse a Elena, pero sabía que tenía que hacerlo. La encontró en la cocina, sentada a la mesa con una taza de café sin tocar delante. Ella levantó la vista cuando él entró y, por un momento, ninguno de los dos dijo nada. He hablado con mi abogado, empezó él, sin rodeos. Esto ya no es solo entre tú y yo, Elena. Esto podría convertirse en un problema mucho mayor. Ella asintió, con el rostro pálido. Lo sé. Y, voy a arreglarlo. ¿Cómo? Él se cruzó de brazos, la incredulidad evidente en su voz. ¿Cómo pretendes arreglar algo así? ¿Te das cuenta de la magnitud del daño? Elena bajó la mirada, su voz casi un susurro. Voy a hablar con él. Voy a hablar con él. Él me llamó ayer. ¿Qué? Lucas alzó la voz, lleno de indignación. ¿Sigues en contacto con él? No es eso. Se defendió rápidamente. Me amenazó, Lucas. Dijo que tenía que encontrarme. Y, sí, lo haré. Porque si puede evitar que haga algo peor, lo haré. Lucas se pasó una mano por el pelo, luchando por mantener la calma. Es una idea terrible, Elena. No sabes de lo que es capaz. ¿Lo sabes? Ella levantó la vista, el desafío en su voz lo sorprendió a ambos. Yo era la única que realmente lo conocía. Sé que es manipulador, pero también sé que puedo hacerle frente. Lucas guardó silencio un momento, con la mirada fija en ella. Finalmente, suspiró, si vas a hacer esto, no lo harás sola. Elena parpadeó, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Voy a ir contigo. No dejaré que lo afrontes sola, aunque odie cada segundo. Las dos pasaron el resto del día en silencio, preparándose mentalmente para la reunión. Cuando llegó el momento, partieron juntos, la tensión entre ellos casi palpable. Llegaron al lugar acordado, una discreta cafetería de una calle tranquila. El hombre ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo, con una sonrisa confiada en la cara cuando los vio. Vaya, vaya, dijo, cuando Lucas y Elena se acercaron.
qué agradable sorpresa. Lucas no contestó, se limitó a sentarse junto a Elena, con los ojos fijos en el hombre que tenía delante. Elena fue la primera en hablar. Di lo que tengas que decir y acaba de una vez. La sonrisa del hombre se ensanchó. Ah, Elena, siempre tan directa. Pero creo que sabes que las cosas no son tan simples. Solo quiero lo que es justo. ¿Lo justo? Lucas habló por fin, con voz fría. ¿Crees que se trata de justicia? El hombre lo miró fijamente, su sonrisa se desvaneció ligeramente. No tengo nada contra ti, Lucas. Solo son negocios. Negocios que implican destruir vidas, replicó Lucas. Has jugado sucio, ¿y ahora quieres irte como si no hubiera pasado nada? Solo quiero lo que me prometieron, dijo, volviendo la mirada hacia Elena. Ya sabes lo que quiero decir. Lucas frunció el ceño, confuso, y miró a Elena, que evitó su mirada. ¿De qué está hablando? Elena respiró hondo, luchando contra la vergüenza. Quiere dinero. Dijo que si no cooperaba, usaría lo que sabe contra ti. Lucas sintió que su ira aumentaba de nuevo, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que tenía que actuar con inteligencia. Si crees que vas a sacar algo de esto, te equivocas. Ya hemos emprendido acciones legales. El hombre se rió, inclinándose hacia adelante. Buena suerte con eso. Pero para entonces, quizá haya conseguido lo que quería. El silencio que siguió fue espeso, cada hombre evaluando sus próximos pasos. Lucas sabía que esta batalla estaba lejos de terminar, pero una cosa era cierta, no iba a retroceder. Ni por Elena, ni por sí mismo. Lucas estaba de pie en la sala de reuniones de su abogado, con los ojos fijos en el reloj que marcaba los minutos. Los últimos días habían sido un maratón emocional y legal. Él y Elena no habían intercambiado muchas palabras desde su encuentro en el café. Ella había vuelto a su piso, pero la distancia entre ellos era ya insalvable. Cada uno sabía que estaba en un punto sin retorno, pero también sabían que aún tenían que afrontar juntos las consecuencias. Ha aceptado la oferta, dijo el abogado, interrumpiendo los pensamientos de Lucas. La noticia fue una pequeña victoria en medio del caos. Después de mucha presión, el amante de Elena, que había intentado chantajearlos, finalmente cedió al darse cuenta de que no había forma de que respaldara sus amenazas sin incriminarse gravemente. Con el apoyo legal de Lucas, la investigación sobre las actividades ilegales de aquel hombre cobró impulso y se vio obligado a abandonar cualquier intento de extorsión. Lucas suspiró, aliviado, pero seguía sintiendo un peso en el pecho. Esta batalla estaba ganada, pero lo que venía a continuación era algo que ninguna estrategia legal podía resolver. Salió de la oficina y caminó un rato por las calles, tratando de procesarlo todo. El cielo estaba nublado, reflejando el estado de su mente. Sabía que tenía que tomar una decisión definitiva sobre su matrimonio. Cuando llegó al piso, encontró a Elena sentada en el sofá, con una taza de té ya fría en la mano. Lo miraba con una mezcla de expectación y resignación, como si supiera que aquella sería la última conversación entre ellos. Lucas cerró la puerta despacio, dejando que el silencio se prolongara unos instantes antes de hablar. Accedido, empezó, con voz tranquila pero sin emoción. Ya no nos amenazará más. Está hecho. Elena asintió, tratando de asimilar la noticia. Yo, ni siquiera sé cómo agradecértelo. No fue por ti, dijo rápidamente, con tono firme. Era por mí. Por la gente de mi alrededor que podía salir perjudicada. Y, en cierto modo, por los dos, para que podamos poner fin a esto. Ella bajó la mirada, sabiendo lo que venía a continuación. Lucas, yo sé que he hecho más mal de lo que puedo expresar. Sé que las palabras no arreglarán nada. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, nunca he dejado de quererte. Suspiró profundamente, tomando asiento en un sillón cercano. Tal vez ese sea el problema, Elena. Amabas, pero no sabías cómo protegerlo. No supiste protegernos. Y ahora, no sé si puedo mirarte más sin recordar todo lo que pasó. Haría cualquier cosa por arreglarlo, susurró ella, con sus lágrimas silenciosas fluyendo. Lo sé, respondió él. Y en cierto modo,
eso solo lo hace más difícil. Porque una parte de mí desearía que fuera diferente. Ojalá pudiera olvidar. Pero no puedo. Necesito seguir adelante, Elena. Y creo que tú también. El silencio que siguió fue como un golpe final. Elena sabía que él tenía razón, pero oír aquellas palabras fue devastador. Lucas se levantó y caminó hacia la puerta. Voy a pasar un tiempo fuera, dijo. Ya hablé con mi abogado sobre el divorcio. Va a ser amistoso. No quiero pelear por nada, Elena. Solo quiero paz. Ella no contestó, solo asintió, sabiendo que no había nada más que decir. Lucas se fue y, cuando la puerta se cerró, Elena sintió que todo el peso de sus decisiones se derrumbaba sobre ella. Durante las semanas siguientes, Lucas empezó a rehacer su vida. Alquiló un pequeño piso y se sumergió en el trabajo. A pesar del dolor, encontró un extraño alivio al empezar de nuevo. Un día, paseando por un parque, se cruzó con una mujer que leía en un banco. Era una escena sencilla, pero algo en ella le llamó la atención. Acabaron charlando por casualidad y, por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de ligereza. Elena, en cambio, se sumergió en el trabajo para evitar enfrentarse al vacío que ahora llenaba su vida. Buscó asesoramiento, tratando de comprender los patrones que la habían llevado a destruir lo que más valoraba. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a no repetir los mismos errores en el futuro. El piso que un día compartieron Lucas y ella se convirtió en un espacio silencioso, un recordatorio constante de lo que había perdido. Su amante, que ahora se enfrentaba a investigaciones judiciales, había perdido su trabajo y su credibilidad. Sus acciones egoístas y calculadoras le pasaron factura, dejándole aislado y sin aliados. Intentó reconducir su vida, pero el daño era demasiado profundo para repararlo fácilmente. Meses después, Lucas paseaba por una galería de arte, algo que nunca había hecho antes. La mujer que había conocido en el parque estaba a su lado, y se dio cuenta de que, a pesar de todo, había encontrado una nueva oportunidad de ser feliz. No era algo planeado o forzado, era simplemente la vida que avanzaba, como tenía que ser. Elena, en otra exposición, miraba un cuadro abstracto, sumida en sus pensamientos. Estaba sola, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una extraña paz. Sabía que aún le quedaba mucho camino por recorrer, pero estaba dispuesta a caminar cada paso. Su historia, llena de dolor, aprendizaje y reconstrucción, no tuvo un final fácil, pero sí necesario. Fue un recordatorio de que las elecciones tienen consecuencias, pero también de que la vida ofrece segundas oportunidades, aunque sean completamente distintas de las que imaginamos. Ahora te toca a ti. ¿Qué te ha parecido esta historia? Deja un comentario, queremos saber lo que piensas. Y si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal para recibir más historias impactantes como esta. Recuerda, aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Hasta la próxima.